Hola, hola, y ya es viernes. Y el tema de esta semana yo creo que es uno de los principales que me mueve, me conmueve, me toca, me atraviesa, porque hoy vamos a hablar sobre lo que es maternar en condiciones de movilidad o cómo vivimos las mamás migrantes la experiencia de la maternidad. Como ya te he comentado en otras ocasiones, me gusta hablar sobre temas de la vida cotidiana. Yo tengo la firme convicción de que las investigadoras, los investigadores, tratamos, abordamos, desarrollamos los temas que son de nuestra incumbencia porque de una u otra manera nos atraviesan. En este caso, maternar en condiciones de movilidad me atraviesa el cuerpo, el alma, la experiencia, los saberes. Y creo, sin lugar a dudas, por mi propia experiencia, que es el tema que más me duele. He acompañado a muchas mujeres en el tránsito. He acompañado muchas de sus experiencias, pero en esta ocasión te voy a hablar en primera persona. La primera vez que mi hijo atravesó una frontera tenía 3 años y nos fuimos por un periodo de 6 meses. Sin duda fue una experiencia muy privilegiada, muy divertida, maravillosa, pero de muchas maneras sí implicó grandes esfuerzos. Cuando regresamos, luego de esos 6 meses, todo había cambiado en nosotros. Y fue la primera vez que sentimos que sí pertenecíamos, pero algo había cambiado. De ahí nos mudamos a una ciudad cercana y íbamos y veníamos todos los fines de semana a donde se encontraba nuestra familia extendida, es decir, los abuelos, los tíos y los primos. En definitiva, nos mudamos cuando mi hijo tenía 5 años y ahora sí, por primera vez nos sentimos lejos. Y es que las experiencias de movilidad no son importantes en función del número de kilómetros o de las geografías, sino que son importantes por el nivel de accesibilidad, de pertenencia, por lo cobijado que te sientes por la comunidad. Hasta aquel momento nos habíamos movido solamente en el noreste, y aunque algunas cosas eran diferentes, seguíamos estando cobijados por nuestra familia de una u otra manera, y todo lo que nos rodeaba era hasta cierto punto muy conocido. En todos esos lugares a los que nos movimos en la primera infancia de mi hijo, había familiares cerca que nos cobijaron con un gran amor y que hicieron de estas experiencias algo mucho más fácil de transitar. Las tías, los tíos, las primas y los primos nos cobijaron muchísimo y no dejaron que realmente nos sintiéramos solos. Y con esto no quiero ser malagradecida ni mucho menos. Siempre en las ciudades a las que hemos llegado hemos encontrado personas muy generosas, pero no es lo mismo que habitar con tu familia, con los tuyos, con los que están ahí incondicionalmente, con esos, con tu tribu, con los que se comparten no solo lazos de sangre, sino ideas, recuerdos, añoranzas. Mudarnos al sureste para mí ha sido la experiencia más retadora, porque aquí perdimos por completo esos lazos familiares. No había quien nos sostuviera, no conocíamos bien la ciudad, no conocíamos las costumbres, no conocíamos casi a nadie. Y digo casi porque una amiga de mi amiga estaba acá y creo que eso fue como un paracaídas en esta experiencia. Aún así, ha sido muy difícil. Esta mudanza ha coincidido con la etapa de transición de mi hijo entre la infancia y la adolescencia. Y creo que eso todavía le agregó un poquito más de reto a lo que de por sí ya me parecía difícil. En días pasados, la Secretaría de Educación Pública propuso cambiar el calendario escolar y reducirlo. Mis amigas más cercanas y yo comentábamos que si íbamos a mandar a nuestras hijas e hijos de vacaciones a nuestras ciudades natales, con los abuelos, con los tíos, con los primos, de cómo íbamos a mover las fechas, cómo íbamos a reorganizar las vacaciones.
Y en eso estábamos cuando mi hijo me dijo que él no se quería ir, que él se quería pasar las vacaciones acá porque extrañaba a sus amigos, a su grupo de scouts, que por esta ocasión él se sentiría más cómodo de quedarse todo el verano aquí con nosotros. Y esto ha sido una experiencia totalmente nueva para mí, porque el verano pasado no se fue tampoco, pero porque vinieron las primas y fue un verano maravilloso. Nos sentimos súper cobijados en familia, nos reímos, nos divertimos a lo grande. Pero este año no tenemos planeado que vengan ningunas primas ni primos a visitarnos. Cuando mi hijo me compartió su decisión, me quedé helada, sin saber qué hacer. Y es que las personas que estamos en movilidad vivimos en medio de un doble discurso. Por un lado, buscamos adaptarnos de la manera más fácil y transitar de la manera menos dolorosa. Y por el otro, queremos conservar el arraigo a nuestra tierra, queremos no dejar de ser parte de lo que fuimos allá. Y entonces, estos dos discursos y estas dos narrativas se contraponen y se pelean. Al final, de acuerdo a mi experiencia y a lo que he leído, va a predominar la adaptación. Y entonces un día se vuelven parte de estas comunidades a donde llegamos. Y eso creo que nos duele mucho más a las madres y a los padres que a ellos. Porque resulta que lo que es familiar, conocido, lo que añoramos y lo que extrañamos tanto los padres, ya no lo es para las segundas generaciones. Estas nuevas generaciones han aprendido a vivir con eso y para ellos la nostalgia que nosotros sentimos tiene un significado muy diferente. Ellos ahora están adaptados a los lugares de donde vivimos. Yo creo que para mí lo más doloroso ha sido ver crecer a mi hijo sin las experiencias que tuvimos su papá y yo. Sin crecer con los primos, sin ir a las fiestas familiares, sin los domingos en casa de los abuelos, sin todas estas interacciones que se dan cuando uno vive en familia. Por supuesto que los amamos muchísimo y sabemos que ellos también nos aman, pero ha sido difícil pasar los cumpleaños, las navidades, los años nuevos, los aniversarios, los duelos, enfrentando todo esto solo en el círculo primario, sin tener todo el apoyo y la solidez que te da tener una red extendida que te sostenga. Es decir, cuando vamos, por supuesto que las experimentamos y las vivimos, pero no son parte de nuestra cotidianidad. Toda la semana estuve pensando sobre el contenido de este video y durante estos días les pregunté a mis amigas más cercanas, que también están en movilidad, cuál era el reto más difícil que estaban enfrentando al maternar a distancia. Una de mis amigas me dijo que para ella lo más difícil había sido tener que explicarle a su hijo único que se tenían que mover de ciudad porque su papá tenía una posibilidad de trabajo y tenía un sueño que cumplir y que todos tenían que apoyarlo, porque así son las familias, se apoyan. Ella me dijo que le dolía mucho que su hijo hubiera tenido que dejar a todas sus amistades e incluso a la novia que tenía y venirse para acá, que ella no sabía ni qué decirle y que lo más duro era que no tenía a nadie con quien hablar de eso estando acá. Otra de mis amigas me dijo que ella es muy unida con sus hermanas y hermanos y que le pesaba muchísimo en los días difíciles no tener con quien correr a pedir un abrazo, un consejo. Ella está criando hijos pequeños y me dijo que le pesaba mucho que en los festivales o en los cumpleaños los niños y las niñas no tuvieran a sus abuelos, ni tíos, ni primos que les acompañaran. Otra de mis amigas está criando niños pequeños y ella me contaba que lo más difícil para ella era que no tenía un lugar a donde correr cuando sentía que no podía más. Está enfrentando una situación muy difícil porque tiene una niña y un niño muy pequeños y entonces no tiene a dónde correr cuando siente que la vida le sofoca. Cuando los retos de la maternidad la sobrepasan, ella no tiene con quién ir a desahogarse, no tiene una red que la soporte y entonces tiene que tratar de autorregularse para no explotar y no afectar a sus hijas y a sus hijos.
Otra de mis amigas me contó que ella sentía que cuando andaba limitada de dinero y estaba cerca de su familia era fácil resolverlo, porque entre todos se armaba la cooperacha y entonces las cosas salían, había diversión, había posibilidades de que sus hijos le pasaran bien. Y sin dinero y sin familia, pues no hay posibilidades de divertirse así. Volviendo un poco al tema del reajuste del ciclo escolar, es muy complicado para quienes no tenemos una red de apoyo cercana. Yo me acuerdo que en alguna ocasión en mi trabajo me dieron la oportunidad de negociar que los viernes de consejo técnico yo no fuera a trabajar, que hiciera home office, porque en aquel entonces no tenía quien me ayudara en el cuidado de mi hijo. Y mi privilegio me permitió acceder a eso. Pero ¿qué pasa con las mamás que no tienen esos privilegios? Que tienen que ir a trabajar y no hay nadie con quien dejen a sus infancias. ¿Qué pasa cuando las niñas o los niños se te enferman? ¿Con quién los dejas? ¿Con quién acudes? ¿Con quién lloras? Dejar encargado a un niño o una niña con un familiar es relativamente más fácil que hacerlo con una amiga o un amigo. Y claro, por supuesto que depende de los casos, pero en esta sociedad estamos mucho más acostumbrados y acostumbradas a tener esas facilidades, porque se supone que las familias extendidas pues están ahí para apoyar. Por supuesto que hay muchos retos que enfrentar, pero también hay algunas cosas lindas que resultan de estas experiencias. Somos mucho más unidos en el círculo primario porque sabemos que solo nos tenemos a nosotros. Somos muy abiertos a tener amistades y hemos enriquecido mucho la cultura porque personas de otras latitudes abonan a lo que significa para nosotros familia, red, comunidad, sostén. Y así, entre retos y entre sonrisas, se nos va la vida. ¿Y tú? ¿Qué experiencias tienes? Coméntame aquí abajo cómo vives la maternidad en la migración. Y eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye.